Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, tengan, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarles en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de inglés. Un gusto, un placer y un honor. Ya estamos pues más para acá que para allá. Vamos en la lección número 29. Así es que vamos a darle el día de hoy. Dame un segundo. Ok, vamos a compartir pantalla. Un segundito, un segundito, un segundito. Y por acá nos vamos a ir a darle a lo que nos truje. Ok, dame un segundito mientras movemos cuestiones por aquí para poder trabajar con las dos pantallas. Solo permíteme un segundo. Si quieres, vamos anotando el tema del día de hoy, la fecha del día de hoy. Today is Saturday. Ya estamos en noviembre, ya se está yendo el año, el curso y espero que estén cumpliendo todas sus metas. Y una de ellas espero que sea hablar inglés. Ya estamos por terminar este curso. Y le puedes anotar así, lección 29, used to. Así anótale por favor. Used to. Vamos a ir hablando sobre, pues sobre no los cuestionantes, pero sobre cómo vamos a utilizar esta, esta frase. Dame un segundo en lo que carga esto, porque no sé por qué está tan lento. Vamos a ir haciendo un pequeño mapita conceptual con lo que tenemos que trabajar por acá, ¿no? Normalmente en este curso hemos hablado de mexicanadas, ¿no? ¿Qué son esas mexicanadas? Pues son situaciones que por ahí eh, solo decimos en el país, ¿no? O solo la gente de nuestro país la entiende de la forma en que debe de ser entendida, porque pues el lenguaje, dirían por ahí, el lenguaje es de quien lo crea, el lenguaje es de quien lo habla. ¿Sí? No es propio ni excelente ni excedente de una propia población o de una misma comunidad, ¿no? Entonces vamos a iniciar por eso. Used to lo vamos a conocer como una frase. Ojo con lo que les voy a decir. Con esto vamos a iniciar la clase del día de hoy. Used to lo vamos a conocer como una clase. Una clase, como una frase, perdón. Esta frase que vamos a utilizar el día de hoy tiene una característica. Un segundito. Te voy a dar el ejemplo en español y lo llevamos al inglés. ¿Ok? Por ejemplo, cuando estamos platicando algo y en español, estamos platicando algo en español y de repente nosotros decimos, oh, fíjate que el otro día que estaba realizando unas cosas y no me alcanzó el tiempo y se me juntaron los horarios, se me palmaron algunas situaciones y demás. Pues ya no tuve como la oportunidad de hacer lo que se tenía que hacer. Y la frase que nosotros decimos en español es, ah, órale. Y esta frase, ah, órale, no significa sí, no significa no, no significa está bien, está mal, si te pregunté, no te pregunté. Órale, ni siquiera es un verbo. O sea, no es algo que nosotros pues, tengamos en el diccionario, ¿no? Que podamos
ir al diccionario y decir, órale, órale, sustantivo femenino, el cual habla de tal, 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 tal. Esta es una frase de orden gramatical estructurado, es una frase que se utiliza para decir ciertas cosas. Ahora vamos a ver cómo se usa. Primero, vamos a entender que esta frase, dame un segundito, porque acá está trabando. Le quito tantito mi cámara. Ok, listo. Esta frase que vamos a tener nosotros aquí como used to está compuesta, ojo, ojo a esto que vamos a hacer, ¿eh? Creo que ya, dame un segundo, ahí está. Esta frase está compuesta primero por un verbo, verbo use. Aquí lo tenemos. ¿Sale? Está compuesta por un verbo use. Este verbo va a determinar dos o tres cositas. Quiero que pongamos mucha atención. Voy a poner hasta acá. Ojo, porque como venimos trabajando con los colorcitos, va a ser más fácil para ti. Está compuesto por un verbo. Espero que ya lo notes aquí. Por una preposición. Ok, y ahí tenemos tres situaciones diferentes. Verbo en color rojo. Una letra D, que ahorita vas a entender por qué. Y una preposición, ¿sí? Que si nosotros traducimos al español, ojo por cómo se conjuga la frase. El verbo use al español quiere decir usar, ¿sí? Usar. La D nos habla de un verbo que está conjugado al pasado simple. ¿Ok? Un verbo que tenemos en el pasado simple. Y el tú quedamos que una preposición. Esta preposición significa que va a pasar a ser una preposición, perdón. ¿Sí? Ok. To. Entonces, ¿de dónde sacamos el significado de used to? Si lo queremos hacer, ay, perdón por la cámara. Si lo queremos hacer como, como les comentaba la traducción a bien al español, una traducción fácil, sencilla y simple, usar al pasado, dependiendo del pronombre, vamos a ponerlo en I. Usar, yo usé. Yo usé para.
Pregunta de los 50,000 millones de dólares. Y ojo, 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 porque puede pasar, porque lo he notado. Esta ya es una traducción correcta. Used to. Ah, bueno, podría ser que digamos, use es el verbo usar. Si tiene una D, está el pasado simple y puede ser usé, usamos, usó. ¿Sí? Ok. Eh, entonces es usé para. Entonces yo usé algo para y esto no es así. No, no, no podemos eh, decir que esta frase es una frase que se utiliza de manera literal. Sí, es algo que podemos, ¿cómo puedo decirlo? Que podemos um, traducir es la palabra correcta. Es una frase, recuerda que platicamos ahorita órale, órale, es una expresión y órale es un sustantivo que se ha ido acuñando a lo largo del lenguaje del español. Y no por eso quiere decir que esta frase signifique sí, está bien o yes, okay en inglés. No podemos decir, órale es yes, okay en inglés y no podemos decir used to es usé para en español porque no son traducciones de manera literal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se usa? Quiero que pongas mucha atención. Recuerda, te lo voy a poner aquí. Ojalá y este sea como la frase. Dame un segundo. Entonces, espero que con este tachezote que le acabo de poner quede claro que used to no es usé para. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vámonos a algo que ya tenemos aquí previamente elaborado en una diapositiva. Sabemos que esta palabra viene ya de lo que platicamos, ¿no? De un verbo, de una conjugación al, al pasado. Entonces, vámonos aquí. ¿Sale? Dame un segundo. Nos vamos a ir al use, que sí, en efecto, este verbo, el verbo use, hace referencia, aquí te lo voy a poner, use, mayúsculas, usar o utilizar. En cualquiera de los dos, la palabra use hace referencia a estos verbos. ¿Ok? Ahora, to es la preposición de para o en. ¿Sale? Es una frase, te lo voy a poner aquí adelante para que lo anotes. Es una frase combinada. Por lo tanto, esta frase combinada no es una frase como es, se lo voy a poner aquí para que lo escriban, como es una frase combinada, no se utiliza no se traduce, perdón, o se traduce de manera literal, se utiliza
de manera natural. Ojo, esto lo estoy haciendo al propósito, diría el chavo. Esto lo estoy haciendo a propósito. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con una frase que es propia de un territorio, pues no podemos llegar por ejemplo, a decir en alemán, bueno, órale, en alemán significa das Wein. Estoy inventando, ¿ok? Y siempre que yo diga das Wein, significa órale en español, porque no funciona así, porque es una frase que se ha acuñado a lo largo del tiempo y porque es una frase que se debe de trabajar como las personas que lo crearon. eh, con las reglas, con las estructuras, con los contextos adecuados para utilizarla, porque es algo propio, ¿no? Si yo en español, alguien me está contando los problemas de su vida y que pues, se murió su perro y yo le contesto, órale, con un, órale, significa una cosa, pero si yo le contesto, órale, más como de preocupación, esta frase la voy a utilizar de una manera similar. Ahora, ¿cómo usamos? Si tenemos el verbo usar, utilizar y la preposición para y en. Es una frase combinada que no se traduce de manera literal, sino que se utiliza, perdón, de manera natural. Si yo me voy a entender lo que estoy trabajando, voy a entender que estoy trabajando de manera combinada con una palabra en participio. ¿Ok? Estoy trabajando con un participio. ¿Por qué? Por lo que platicamos. Used to no es usar, usé en pasado, ni usar para. Es un participio que es este mismo participio al tiempo se convierte en un sinónimo de otro verbo, accustomed. ¿Ok? Ay, perdón. Accustomed. ¿Ok? Que significa lo mismo que used to. Déjate, lo pongo acá. Este participio, este sinónimo, significa lo mismo que accustomed. Habla de estar acostumbrado a, bueno, no de estar, porque vamos a ver eso. Accustom es acostumbrado o acostumbrada o acostumbrados a, a realizar cualquier actividad. ¿Ok? Accustomed, acostumbrado a. O sea, hace profe que el sinónimo accustomed y el participio used to significan acostumbrado a. Eso es correcto, ni más ni menos. Es lo que podemos realizar. ¿Ok? A ver, espérenme. Buenas, buenas. ¿Alguien aquí con vida?
Ok, entonces sigo. Este, este participio y este sinónimo de accustomed y de used to van a significar que estamos acostumbrados o que está acostumbrada o que él está acostumbrado a. ¿Ok? Entonces, en este sentido, eh, podemos trabajar con los pronombres. Denme un segundo. De la siguiente manera, ahora sí, y recordamos los pronombres. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. ¿Ok? Trabajamos con estos pronombres y nos vamos a trabajar con el verbo de manera fácil. Nos vamos en inglés también. Segundín. Yo, tú, oh, perdón, tú, él, ella, ay, perdón. Disculpita, es que no me dio lento aquí el internet y me distraje. I, you, he, she, it, we, you y they. Y tenemos el verbo en presente. Por ejemplo, yo uso, tú usas, él usa, ella usa, eso usa, nosotros usamos, ustedes usan, ellos usan. ¿Ok? Sale, ahí está. Si lo conjugo al presente y pongo yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos usan, estaría obviamente bajo las reglas del presente, del presente simple, I use, ¿no? En el primero. Déjenme borro esto. I use. Tú usas. You use. Déjense los pongo de colores. Ok, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Él usa. He. I use. You use. Él uses. Ella uses. Eso uses. Nosotros usamos. Plural. We use. They use. You use. Dame un segundo. Está tardando un poco más de lo esperado. Pero a ver. Ok. Ya está esto listo aquí. Y lo tenemos fácil. Pero ahora, ¿qué pasa? Que el verbo use, este verbo de esta frase, que significa, lo voy a poner aquí arriba, acostumbrado a, y está el español. Tal manera que ya puede ser yo, bueno, used,
used, used, used, used. Ya no sería uso, usas, usas. Híjole, es que lo estoy repitiendo mucho porque quiero que esto quede muy, muy claro. Usé. I used, con terminación en pasado simple. Yo usé. Tú usaste. Él usó. Ella usó. Eso usó. Ellos usaron. Ustedes. Bueno, nosotros. Ay, perdón. Nosotros usamos. Usamos. Ustedes usaron y ellos usaron. Y ya está en pasado. El agregar el participio lo único que nos va a dar es darle sentido a la frase. ¿Ok? Used to. Acostumbrado a. Hay Ok, Navid. Pero solo tengo a David y tú en sala de espera. Esta frase que yo ya pude entender por qué no es un pasado simple, por qué la preposición para y en le da el sentido, a pesar de que se escribe separado, le da el sentido de ser una palabra sola que significa acostumbrado a, dependiendo del pronombre. Acostumbrado a, o en este caso, la palabra solía. Ahorita les voy a decir. Ahora, profe, ¿cómo que used to también significa solía? Les voy a poner aquí en grande. Hay algunas formas de utilizar esta palabra y ahorita la vamos a ver para que nos quede claro. De tal manera que les voy a poner dos colores. Used to, ya sabemos porque es una palabra simple, una palabra una palabra compuesta que significa una frase que puede ser, ay, perdón, chin, yo estoy escribiendo y no me había dado cuenta, una disculpa. Used to es una frase de dos palabras simples que forman un participio que significa acostumbrado a o solía. ¿Ok? Hay tres formas de usar esta palabra, este verbo, esta preposición que hacen este participio que significa acostumbrado a, que es un sinónimo de accustom, que también significa acostumbrado a, pero que por sí solo y en su manera más básica y más sencilla, used to también significa solía, dependiendo del pronombre que utilicemos. Yo solía, tú solías, él solía, ella solía, eso solía, nosotros solíamos, eso solían, solían, de suele, el verbo suele, ¿sí? De algo que indica, de un indicativo, sí, de frecuencia. ¿Ok? Hay tres formas. Quiero que veas estas tres formas y te las voy a poner aquí porque las vamos a ir pues, desmenuzando una a una. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Y acuérdate lo que dijimos. ¿En dónde se convierte en un participio? Recuerda que los participios tienen pues sí, una característica de pues sí, de las terminaciones. Un segundito, un segundito.
Ok, este participio tiene esta característica de terminar en ado, ¿sí? En ido. Pero ojo aquí, este verbo y este verbo nos indican ya otra acción, nos denominan otra acción. Por ejemplo, be, utilizamos este verbo be, ser o estar. En este caso vamos a utilizar estar. Es lo que nosotros vamos a utilizar. Be, estar. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante porque este verbo más esta frase, pues no podemos decir estoy, o, bueno, el verbo to be, ¿no? Estar usado para, porque no es así, entendamos eso. Be used to va a ser una frase completa. Be used to es estar acostumbrado a algo, ¿ok? Get used to es acostumbrarse a. Used to solito se puede utilizar como estar acostumbrado a. O podemos utilizarlo, use, este te lo voy a poner en negritas para que sea algo diferente. Como solía. Estas dos, el used to de estar acostumbrado a y el used to, están muy ligadas a hacer algo. Ahorita te digo cómo, pero te lo voy a anotar acá adelante. El estar acostumbrado a algo nos habla de algo ya, de algo ahorita, de algo que ya estoy haciendo. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a tomar 4 litros de agua al día. Es algo que ya está pasando, ¿sí? Dame un segundo. Es algo que ya está pasando, ¿ok? Y yo estoy acostumbrado a tomar 4 litros de agua al día. Antes no, ahorita ya. ¿Qué pasó? Que al igual que en Get Used to, hubo un proceso. Ahí es donde yo lo voy a utilizar. Para situaciones en las que yo hable de un proceso en donde me acostumbro a algo, voy a utilizar Get Used to. Para situaciones en las que yo hable de que ya me acostumbré, de que ya pasé por ese proceso, voy a utilizar be used to. Cuando yo quiera decir que estar acostumbrado a, por ejemplo, cuando yo quiera decir que antes sí estaba acostumbrado a algo, pero ahora ya no, voy a utilizar solo used to. Antes sí, pero ahora ya no. ¿Ok? Antes sí estaba acostumbrado a algo, pero ahora ya no. Y ojo, porque en la de abajo, dependiendo los pronombres, puede significar solía. Used to puede significar antes sí estaba acostumbrado a algo, pero ahora ya no. O sea, no significa así tal cual, ahorita te voy a decir cómo se trabaja, pero puede ser este uso. Esto que están viendo aquí, se los pongo aquí. Usos de used to. ¿Ok? Todavía no empezamos a ver reglas, son los puros usos de used to. Used to, estar acostumbrado a algo. Get used to, acostumbrarse a, como un proceso. Used to, antes sí hacía, pero ahora ya no. Y used to significa soler. ¿Ok? Con base en todo esto, podemos iniciar con las reglas.
¿Ok? Denme un segundo. Ok, ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar cada uso? Quiero que más que quede claro la parte teórica, quede claro la forma de los usos. El primer uso de used to está compuesto por el verbo to be y la frase used to, un participio que nos habla de estar acostumbrado a algo ya, algo que ya pasó, algo que ya se consolidó, algo que ya podemos realizar, algo por lo cual pasamos un proceso. ¿Ok? Que ya terminó ese proceso y ya es parte de nosotros, ya lo podemos hacer o ya está pasando. Get used to también está conjugada por un verbo. El verbo es get. Entonces, de esta manera, podemos encontrar que el mismo verbo nos lleva a entender el significado en español. Acostumbrarse a, estoy obteniendo algo, como lo sería get, o estoy buscando obtener algo a través de un proceso. En ese proceso de obtener algo o de buscar algo, me estoy acostumbrando a, todavía no lo obtengo, lo sigo buscando. Used to, así solito, lo voy a utilizar también para escribir o para expresar cosas, actividades, hechos o circunstancias que antes sí hacía o a las que antes, perdón, a las que antes sí estaba acostumbrado, pero ahora ya no. Al mismo tiempo, used to, dependiendo de los pronombres que utilice, I, you, he, she, it, we, you, they, va a significar la palabra solía. Sí, esta palabra compuesta, esta palabra en participio puede significar al español o significa al español una sola frase, dependiendo de qué es lo que quiera decir. Hasta aquí espero que no haya ninguna duda, porque nos vamos a ir uno por uno por uno. Y nos vamos a ir primero del 4 al 3 al 2 y al 1. ¿Ok? Para que no haya ahí situación alguna. Solo dame unos segundos y nos volvemos a conectar.